¿Alguna vez te has preguntado qué dijo realmente Jesús sobre el diezmo? A lo largo de la historia muchos han debatido si sigue siendo una obligación para los creyentes, pero en Lucas 11:42, Jesús mismo confrontó a los fariseos diciendo: ¡ay de ustedes, fariseos, porque dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios! Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este versículo nos revela una verdad impactante. El diezmo no es solo una cuestión de dar, sino de corazón y obediencia. ¿Es posible que Jesús haya enseñado algo más profundo sobre el diezmo que no hemos considerado? Hoy exploraremos su verdadero significado, desentrañando su propósito y cómo puede transformar nuestra relación con Dios. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca te enseñaron sobre el diezmo? Desde tiempos antiguos el diezmo ha sido un tema de debate entre creyentes. Algunos lo ven como una obligación financiera, otros como un acto de generosidad. Y hay quienes lo consideran irrelevante en la actualidad. Pero lo que muchos no saben es que Jesús habló del diezmo de una manera que sacudió las creencias de su época y sigue siendo un mensaje poderoso para hoy. En Lucas 11:42, Jesús confrontó a los fariseos con palabras que aún resuenan. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios! Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Con esta declaración Jesús no abolió el diezmo, pero reveló algo mucho más profundo. El diezmo no es solo dar dinero, es un acto de fe, de justicia y de compromiso con Dios. Muchos cristianos han caído en el mismo error que los fariseos, reduciendo el diezmo a una transacción financiera. Se enfocan en la cantidad, en la obligación, en el ritual, pero pierden de vista el corazón detrás de la ofrenda. Jesús dejó claro que el acto de diezmar no se trata solo de números, sino de una conexión espiritual con Dios. Cuando una persona entrega el diezmo con fe, reconociendo que todo proviene de Él, algo cambia en su interior. No es solo soltar dinero en una canasta o hacer una transferencia. Es una declaración de dependencia total en la provisión de Dios. En la Biblia, el diezmo siempre estuvo ligado a la confianza en Dios. Abraham, antes de que la ley fuera dada, entregó el diezmo a Melquisedec como un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía divina. Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. No había una ley que lo obligara, no había presión religiosa, solo un corazón agradecido. Esto nos muestra que el diezmo no nació como un impuesto espiritual, sino como una expresión de fe. El pueblo de Israel fue instruido a diezmar como parte de la ley de Moisés, pero a lo largo del tiempo su significado se distorsionó. Lo que debía ser una muestra de gratitud y confianza en Dios se convirtió en una carga religiosa, en un sistema rígido, donde las personas daban por obligación y no por amor. Jesús vio esto y lo señaló con dureza. Él no estaba en contra del diezmo, pero sí en contra de un diezmo vacío, sin justicia ni misericordia. En Mateo 23:23 dijo: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto, sin descuidar aquello. Este pasaje revela el verdadero problema: el corazón detrás del diezmo. Jesús no condenó la práctica de dar, sino la actitud con la que se hacía. Los fariseos estaban tan obsesionados con cumplir la norma que olvidaban la esencia de la fe. Creían que por diezmar estaban bien con Dios, pero su vida mostraba lo contrario. No eran justos con los pobres, no tenían misericordia con los necesitados y su fe era superficial. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Cuando damos nuestro diezmo, ¿lo hacemos con un corazón lleno de amor y confianza en Dios o simplemente porque sentimos que es una obligación? Jesús nos enseñó que la verdadera fe se refleja en nuestras acciones. En una ocasión, mientras observaba a la gente dar sus ofrendas en el templo, vio a una viuda que echó 2 moneditas de poco valor. Los ricos habían dado grandes sumas, pero Jesús dijo algo sorprendente en Marcos 12:43-44. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento
Esta historia demuestra que para Dios no importa la cantidad que damos, sino la fe con la que lo hacemos. Cuando Jesús habló sobre el dinero, lo hizo con la intención de revelar dónde está nuestro corazón. En Mateo 6:21 dijo: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el diezmo se convierte en un acto mecánico, en algo que hacemos sin pensar, sin amor, sin fe, entonces pierde su valor espiritual. Pero cuando damos con la certeza de que Dios es nuestro proveedor, cuando lo hacemos con gratitud y con la convicción de que estamos invirtiendo en su reino, entonces el diezmo se convierte en un acto de adoración genuino. Algunos piensan que dar el diezmo es perder dinero, pero Jesús nos mostró que en el reino de Dios dar es recibir. En Lucas 6:38 dijo: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dios no nos pide que demos porque Él lo necesite, sino porque sabe que el dar activa un principio espiritual de provisión y bendición. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que aquellos que administran bien lo que se les da, reciben más. El diezmo es una forma de demostrarle a Dios que somos administradores fieles, que entendemos que lo que tenemos proviene de Él. Cuando damos con alegría y confianza, demostramos que nuestro corazón no está aferrado al dinero, sino a Dios. Hay quienes argumentan que el diezmo no es necesario hoy, que era solo para la ley del Antiguo Testamento. Pero Jesús nunca lo abolió, sino que lo puso en la perspectiva correcta. Él nos mostró que lo que Dios busca no es un acto mecánico, sino una vida de generosidad y fe. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo citó las palabras de Jesús diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio trasciende el diezmo y nos lleva a una vida donde el dar es una respuesta natural al amor de Dios. A lo largo de la historia han existido testimonios poderosos de personas que han experimentado el poder del dar con fe. Historias de hombres y mujeres que en medio de la escasez decidieron confiar en Dios y vieron milagros financieros, provisión inesperada y puertas abiertas que humanamente parecían imposibles. Dios no falla a quienes confían en Él. Jesús nos enseñó que el diezmo no es solo dinero, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. No se trata de cuánto damos, ¿no?, sino de cómo lo hacemos. Cuando nuestro corazón está alineado con el de Dios, el diezmo deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio, en una oportunidad para participar en su obra y para ver su mano moverse en nuestras vidas. Al final, la verdadera pregunta no es si debemos diezmar o no, sino si realmente confiamos en Dios como nuestro proveedor. El diezmo es un acto de fe, una muestra de gratitud, una declaración de confianza en aquel que nos da todo. Jesús no estaba interesado en normas vacías, sino en corazones transformados. ¿Estamos dispuestos a ver el diezmo como Él lo enseñó? Desde tiempos antiguos la humanidad ha creído que Dios exige ofrendas como si dependiera de ellas para subsistir. Esta idea errónea ha llevado a muchas personas a pensar que el diezmo es una obligación impuesta para satisfacer las necesidades de Dios, cuando en realidad es un acto diseñado para transformar el corazón del creyente. Jesús enseñó que Dios no necesita nada de los hombres, pues Él es el dueño de todo. En el Salmo 50, 10-12, el Señor declara: mío es todo animal del bosque, y el ganado en 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y en mi poder están todas las bestias del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Si Dios no tiene necesidad de nada, entonces, ¿por qué estableció el principio de dar? Jesús respondió a esta pregunta revelando que el acto de dar no es para beneficio de Dios, sino para el crecimiento espiritual de quienes lo practican. El problema no está en el diezmo en sí mismo, sino en la actitud del corazón con la que se entrega. En Marcos 12, 41-44, Jesús observaba cómo la gente depositaba dinero en las ofrendas del templo. Mientras los ricos daban grandes sumas, una viuda pobre echó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta enseñanza desmantela la idea de que el valor de la ofrenda se mide
por la cantidad. Lo que Dios mira no es la suma entregada, sino la confianza y entrega con la que se da. El error de quienes ven el diezmo como un requisito frío y mecánico es olvidar que Dios busca corazones rendidos, no simples transacciones. Jesús enfatizó esto cuando dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores porque menospreciará o tal a uno y amará al otro, ¿no? O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Estas palabras exponen la verdadera razón por la que Dios estableció el principio de dar. No porque lo necesite, sino porque el ser humano, en su naturaleza caída, tiende a aferrarse a lo material. La entrega del diezmo no es para enriquecer a Dios, sino para liberar a la persona de la esclavitud del dinero y enseñarle a confiar en la provisión divina. Jesús enseñó repetidamente que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la confianza en Dios. En Mateo 6:19-21 dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas palabras revelan que la manera en la que una persona maneja sus recursos muestra lo que realmente valora. Cuando alguien se aferra a su dinero y da con desgano o temor, está demostrando que su confianza está más en sus bienes que en Dios. El acto de dar con un corazón correcto no es una idea nueva que surgió con el cristianismo. Desde la antigüedad, Dios había instruido a su pueblo a vivir con generosidad. En Deuteronomio 15:10-11, el Señor ordenó: da con generosidad y sin mezquindad en tu corazón, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Siempre habrá pobres en la tierra. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos y con los pobres y necesitados en tu tierra. El diezmo era solo una manifestación de este principio mayor: vivir con un corazón desprendido y confiar en que Dios es el proveedor. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Juan 6:5-13, demostró que la provisión divina no depende de lo que el hombre pueda retener, sino de lo que está dispuesto a entregar. Un muchacho ofreció 5 panes y 2 peces, una cantidad insignificante ante la multitud hambrienta, pero en las manos de Jesús se multiplicó hasta saciar a todos. Este milagro ilustra cómo Dios toma lo que se le entrega con fe y lo usa para propósitos más grandes. El problema no es cuánto se tiene, sino cuánto se está dispuesto a poner en las manos de Dios. La enseñanza de Jesús sobre la provisión divina no solo quedó reflejada en sus milagros, sino en su forma de vida. A lo largo de su ministerio, Jesús no acumuló riquezas, sino que dependió de la provisión del Padre. En Lucas 9:58, cuando un hombre se ofreció a seguirle, Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Su vida fue el mayor ejemplo de desprendimiento y confianza en Dios. En Mateo 17:24-27, cuando le preguntaron si pagaría el impuesto del templo, Jesús no tenía dinero en ese momento, pero le dijo a Pedro que fuera al mar y sacara la primera moneda que encontrara en la boca de un pez. Esto demuestra que la provisión de Dios no tiene límites y que Él es capaz de suplir de maneras inimaginables. Quienes confían en Dios y dan con un corazón generoso no quedan en desventaja, pues Dios se encarga de suplir sus necesidades. Las Escrituras muestran que aquellos que entendieron este principio vivieron vidas de provisión y propósito. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo escribió: recuerden esto, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La mentalidad de escasez es la que lleva a las personas a retener y temer. La fe verdadera se manifiesta cuando alguien da sin miedo, sabiendo que Dios es fiel. Jesús enseñó esto cuando dijo en Lucas 12:22-24. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Miren los cuervos, no siembran ni cosechan,
No tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? En el reino de Dios la provisión no depende de la lógica humana, sino de la fe. Jesús reveló que la verdadera seguridad no está en la cantidad de bienes acumulados, sino en la confianza en Dios. En Mateo 6:33 dejó la clave. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El diezmo no es un impuesto ni una carga, sino una oportunidad para demostrar fe. No es un sacrificio vacío, sino una forma de reconocer que todo proviene de Dios. La pregunta que Jesús dejó en el corazón de sus oyentes sigue siendo relevante hoy. ¿En quién está puesta la confianza? Si Dios es realmente el proveedor, entonces el acto de dar no debería generar temor, sino gozo y certeza de que Él es fiel para suplir toda necesidad. Los fariseos se consideraban los guardianes de la ley, los ejemplos de piedad y obediencia, pero Jesús los expuso como lo que realmente eran: hombres obsesionados con la apariencia externa mientras descuidaban lo más importante. En Mateo 23:23 Jesús les dirigió palabras que desnudaban su hipocresía. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. No los reprendió por diezmar, sino por convertirlo en una práctica vacía. Su religiosidad los llevó a creer que cumplir con una norma externa los justificaba delante de Dios, cuando en realidad su corazón estaba lejos de Él. El problema no era el diezmo, sino la actitud con la que lo daban. La ley mosaica establecía que el pueblo debía dar la 10ª parte de sus cosechas y ganados, no como un simple tributo, sino como una forma de reconocer que todo lo que poseían pertenecía a Dios. Sin embargo, con el tiempo, lo que debía ser una práctica de gratitud y obediencia se convirtió en un símbolo de estatus espiritual. Los fariseos se aseguraban de medir hasta la hierba más pequeña para no fallar en su diezmo, pero al mismo tiempo explotaban a los más débiles y mostraban desprecio por la compasión. Jesús no condenó el diezmo, sino la desconexión entre la acción y el propósito original de Dios. Los profetas ya habían advertido sobre este peligro siglos antes. En Amós 5:21-24, Dios expresó su rechazo a las ceremonias religiosas vacías. Yo aborrezco y desprecio sus fiestas religiosas. No me agradan sus asambleas solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a sus sacrificios de comunión. Alejen de mí el ruido de sus cánticos. No quiero oír la música de sus arpas, pero que fluya el juicio como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable. Este mensaje muestra que Dios no busca rituales sin significado, sino corazones transformados. Cuando Jesús se sentó en el templo y observó a los que daban su ofrenda, vio más allá de las cantidades. En Marcos 12:41-44, los ricos echaban grandes sumas, pero una viuda dio 2 pequeñas monedas. Jesús no la elogió por el monto, sino por su fe. Su ofrenda no era un acto vacío, sino una declaración de confianza en Dios. Mientras los fariseos cumplían con el diezmo para ser vistos y alabados, ella dio desde su escasez sin esperar reconocimiento. El problema del diezmo no está en la cantidad ni en la práctica en sí misma, sino en la intención del corazón. En Isaías 1:11-17, Dios confrontó a Israel por traer sacrificios mientras vivían en injusticia. ¿Para qué me sirven sus muchos sacrificios de ti?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. No quiero más sangre de toros, corderos y cabras. ¿Quién les mandó que vinieran a presentarse ante mí, pisoteando mis atrios? Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Jesús reflejó esta misma enseñanza cuando afirmó que el diezmo sin justicia es inútil. Los fariseos estaban convencidos de que su cumplimiento meticuloso de la ley los hacía superiores, pero Jesús los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. En Mateo 6:1-4 enseñó: cuídense de practicar su justicia delante de otros, para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa del Padre Celestial. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los demás. Les aseguro
que ya han recibido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Jesús dejó claro que Dios no se impresiona con gestos externos, sino con corazones sinceros. Los líderes religiosos de la época estaban más preocupados por cumplir con reglas visibles que por reflejar el carácter de Dios. En Oseas 6:6, Dios expresó: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús citó este pasaje en varias ocasiones para enfatizar que el corazón del Evangelio no está en rituales, sino en amor y compasión. En Lucas 18:9-14, Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de sus obras diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En contraste, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús concluyó: les digo que este último y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje demuestra que la justificación no proviene de actos externos, sino de un corazón arrepentido. El diezmo, cuando se da con una mentalidad farisaica, se convierte en una trampa. En lugar de acercar a la persona a Dios, la llena de orgullo y autosuficiencia. Jesús enseñó que la verdadera espiritualidad no está en cumplir normas de manera mecánica, sino en vivir una vida alineada con el corazón de Dios. La generosidad, la justicia y la misericordia no pueden ser reemplazadas por rituales vacíos. En Proverbios 21:3 se encuentra una verdad fundamental: hacer lo justo y lo correcto es más aceptable al Señor que los sacrificios. Jesús no abolió el diezmo, pero sí corrigió la perspectiva errónea con la que era practicado. Dar no es una carga ni una forma de obtener méritos espirituales, sino una expresión de fe y dependencia de Dios. En Isaías 58, Dios describió el tipo de vida que realmente agrada a Él. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces brillará tu luz como el alba y tu sanidad aparecerá rápidamente. Delante de ti irá la justicia y detrás de ti la gloria del Señor. El mensaje de Jesús es claro: la obediencia externa sin transformación interna es inútil. En Juan 15:5 afirmó: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El propósito del diezmo y de toda forma de dar no es cumplir con una norma, sino reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de la vida. El error de los fariseos fue convertir un principio divino en un mecanismo de orgullo. Jesús mostró que el verdadero diezmo es el que nace de un corazón transformado. El acto de dar no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para demostrar fe, amor y obediencia. Dios no busca acciones vacías, sino una entrega sincera. La verdadera adoración no se mide en cantidades, sino en corazones rendidos. Desde el principio, Dios ha enseñado que la obediencia sin amor carece de valor. La práctica de dar no es solo un acto externo, sino una revelación del estado del corazón. Jesús dejó claro que no es la cantidad lo que hace aceptable una ofrenda, sino la actitud con la que se entrega. El problema surge cuando se convierte en una obligación vacía, en una rutina desprovista de significado, en una transacción que busca una recompensa y no una expresión de confianza en Dios. En Mateo 6:1-4 Jesús advirtió contra la hipocresía de dar por reconocimiento, afirmando que aquellos que buscan la aprobación humana ya han recibido su recompensa. Dar sin amor, sin fe, sin una intención genuina, no solo es estéril, sino que pierde su valor delante de Dios. En el Evangelio, Jesús constantemente redirigió la atención de las personas desde la acción externa hacia la condición del corazón. En Lucas 11:42 confrontó a los fariseos
diciéndoles que eran meticulosos con el diezmo de las especias más pequeñas, pero descuidaban la justicia y el amor de Dios. No les dijo que dejaran de diezmar, sino que entendieran que aquello era inútil sin lo esencial. El diezmo sin amor es una entrega sin vida, un esfuerzo sin propósito, una práctica que en lugar de acercar a Dios, endurece el corazón en la autosatisfacción de haber cumplido con un requisito. Las Escrituras muestran que Dios no busca ofrendas carentes de significado. En Malaquías 1:10 el Señor expresó su rechazo a los sacrificios vacíos. ¿Quién diera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego sobre mi altar? No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré ofrendas de sus manos. Cuando el dar se convierte en un deber sin conexión con la fe, deja de ser una expresión de adoración. Jesús no vino a establecer un sistema de cumplimiento legalista, sino a restaurar la relación entre Dios y su pueblo. El amor es el fundamento de toda enseñanza de Cristo. Sin amor, incluso los mayores actos de generosidad son inútiles. Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 13:3 cuando escribió: si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, de nada me sirve. No basta con dar si el corazón está desconectado de Dios. Los fariseos cumplían con los rituales sin comprender el propósito detrás de ellos. Jesús les mostró que su justicia era superficial, que su diezmo no tenía valor porque lo daban con corazones endurecidos. En Isaías 29:13, el Señor denunció la hipocresía de un pueblo que lo honraba con los labios mientras su corazón estaba lejos de él. Jesús citó este pasaje para mostrar que la adoración vacía no es verdadera obediencia. Cuando alguien diezma por obligación, por presión o por la creencia de que así se gana el favor divino, ha perdido el propósito del acto. Dios no necesita lo que el hombre puede ofrecerle, pero el hombre sí necesita aprender a depender de Dios, a confiar en Él, a reflejar su carácter a través de la generosidad. Jesús reveló que la mayor expresión de amor es la entrega. En Juan 3:16 se declara que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. La naturaleza de Dios es dar, pero dar con propósito, con amor, con el deseo de restaurar y bendecir. Quienes diezman sin amor han reducido el acto a un intercambio sin sentido. La verdadera entrega no se mide en números, sino en disposición. En 2 Corintios 9:7, Pablo enseñó que Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación. La fe y el amor están entrelazados. Sin amor, la fe es fría y sin propósito. Sin fe, el amor se convierte en un sentimiento vacío. El acto de dar es un ejercicio de ambos. Jesús observó cómo la gente entregaba sus ofrendas y no midió el valor en términos monetarios.